El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，运行力量，破解难题。 Конечно, должны работать оперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Runs on a low sampling rate, which is what creates stereotypes. A disputa entre os avanços tecnológicos e os trabalhadores é algo que ocorreu sempre ao longo da história. No início do século XIX, o ludismo foi a resposta dos trabalhadores britânicos a esse processo de deslocamento de seus empregos por máquinas. A crescente mecanização dos processos industriais levou grupo de trabalhadores a sair às ruas para destruir e sabotar as máquinas que, em sua opinião, eram responsáveis pela perda de seus empregos. Só que a história, mais tarde, mostrou que esses trabalhos destruídos foram substituídos por novos que eram desconhecidos e surgiram como resultados de novas tecnologias. Essa é a forma de resposta do sistema liberal por meio de economistas. O trabalho não terminará, novas formas de emprego aparecerão que não conhecemos hoje, então o medo é infundado e devemos confiar. Mas devemos confiar realmente? Talvez hoje a realidade seja diferente e o estado da tecnologia atual, suportada pela inteligência artificial, deixe de produzir empregos suficientes para cobrir as perdas devido à destruição de empregos e à demanda daqueles que ingressam no mercado de trabalho. Os avanços em todas as áreas, incluindo aquelas que pareciam estar fechadas às tecnologias devido aos seus requisitos intelectuais, começam a demonstrar que o processo em andamento é irreversível e não deixa nada a salvo. Portanto, a resposta do mundo do trabalho deve ser rápida e enfrentar o desafio do processo de destruição de empregos. E aí surge a grande questão: o que está acontecendo no mundo dos trabalhadores organizados? As estruturas sindicais e seus membros estão cientes da mudança no paradigma da produção? Essa é a pergunta que surgiu e nos levou a lidar com esse problema que tem a ver com a sobrevivência de todos. Para descobrir como isso está afetando os trabalhadores, conversamos com Julio Piumato, que é secretário-geral da Associação Judicial que agrupa os trabalhadores nas cortes argentinas. Piumato é um sindicalista com vasta experiência e muito interessado em questões relacionadas às estruturas sociais e produtivas que subordinam, promovendo um centro de estudos estratégicos da América do Sul apoiado pela CGT, o histórico Centro Sindical Argentino. Em meio à pandemia, combinamos uma entrevista virtual com Julio Piumato para discutir os desafios das mudanças tecnológicas no mundo do trabalho e os problemas que surgem das novas modalidades de empregos. A primeira coisa que perguntamos foi como ele observa as mudanças tecnológicas em andamento, movidas pela inteligência artificial, e como espera que esse processo afete os trabalhadores do Estado, e essa foi a sua resposta. Uno considera que los avances tecnológicos, por lo menos en lo que yo manejo más profundamente, que es el tema de la justicia, llegaron de la mano antes de tiempo, digamos, antes sin capacitación, sin una preparación, sin los medios objetivos que hacen al teletrabajo por la pandemia. Es decir, uno en el teletrabajo sabe que es el empleador el que tiene que poner el medio de trabajo, ¿no? Tanto en un trabajo normal como en el teletrabajo. Y acá, fundamentalmente, fueron los propios trabajadores que tuvieron que usar sus elementos personales, como es su computadora, su conexión a internet, su electricidad,
para llevar adelante una situación que si no hubiera estallado. Y además tuvieron que hacer sobre la marcha una capacitación de hecho, ¿no? Porque no hubo tiempo de preparar y capacitar. Y así todo, en la Argentina la justicia funcionó gracias al teletrabajo, porque prácticamente un 85 al 90% hacía teletrabajo y un 10 era el que generaba las guardias presenciales en los lugares de trabajo. Esto demostró realmente, muchas veces el trabajador es vilipendiado, el trabajador del Estado, pero como en esta emergencia demostró la alta capacidad que tiene el trabajador estatal y cómo por ese voluntarismo, esa creatividad, ese compromiso que es con el Estado, pero es con la nación fundamentalmente, ¿no? Con su comunidad, lo llevó a poder sortear todos los inconvenientes que le presentó esta manera abrupta de encarar el teletrabajo. Pero aparte de eso que generó, digamos, yo digo siempre que esta emergencia lo que permitió además es generar experiencia, ¿no? Porque siempre que se habla del teletrabajo, se hablan de todas las cosas como si fueran maravillas adquiridas, ¿no? Es como al que le compran, al que le venden algo. Todo está bueno cuando uno lo compra, después no sirve para nada, ¿no? Esto más o menos es lo mismo. Uno escucha a los mentores del teletrabajo y evidentemente en el fondo hablan de los beneficios para el trabajador, pero en el fondo lo que quieren es incrementar su rentabilidad, como pasa siempre en la actividad privada y donde también se ve un poco más de explotación en la actividad pública que muchas veces maneja esos mismos conceptos. Lo que sirvió esto para demostrar que uno con el teletrabajo trabaja más, trabaja muchísimo más, desde esa responsabilidad. Si uno recibe una comunicación con una directiva en una hora extraña, la responsabilidad lo lleva a adquirirla. El famoso tema de la desconexión es tal el compromiso que uno tiene con su trabajo que no prevé o no percibe el daño que a la salud le genera la continuidad en esa actividad que le rompe todo el equilibrio de la vida humana, que es el derecho al descanso. Tiene un efecto disociador en cuanto a la familia. Por un lado lo quita el trabajador de su medio natural, socialmente fundamental y también laboralmente, porque uno cuando tiene un problema en su equipo de trabajo lo resuelve rápidamente, ¿no? Es la sensación que da la comunidad, que da el otro, que da lo colectivo, ¿no? Que siempre uno avanza más. Ahí en la soledad tiene que debatirse con la máquina y resolver las cuestiones y mezclando también el mundo laboral con el mundo familiar, ¿no? Así que es altamente gravoso. En el caso de la actividad de la justicia, está claro que por mejores elementos y mejoras que haya en la provisión de elementos a los trabajadores, tanto por la cuestión personal y de salud del trabajador, como por la cuestión funcional en sí misma, el teletrabajo no puede reemplazar la actividad presencial. Porque si hoy estamos saliendo del expediente en papel para ir al expediente digital, eso no quiere decir que sigamos en el anonimato de las partes que intervienen en un juicio. La justicia debe ser, como trata en su mayoría, hasta los económicos terminan siendo conflictos humanos, debe tener una actividad fundamentalmente presencial. Y esto pasa lo mismo, creo, en todas las actividades, ¿no? Vos hablabas de la inteligencia artificial, muy bien, y esto hasta tiene una connotación psicológica que tiene que ver con la diferencia entre tecnología y tecnocracia, ¿no? Heidegger hace mucho tiempo cuando se planteaba con los avances de la tecnología, nos ponía en situación y decía que la tecnología llevaba a un nivel donde ya no era el hombre el que manejaba la tecnología,
ni tampoco la figura del diablo, de una figura maligna, sino que era la misma tecnocracia, la misma máquina la que manejaba. Entonces el ser humano pierde absolutamente identidad, deja de ser un ser humano, deja de ser un individuo para pasar a ser un cyborg, no algo prescindible. Nos reemplazan los cyborg. Y eso, desde el punto de vista de la evolución de la humanidad, es algo tremendamente gravoso y tremendamente peligroso. El Papa Francisco, en sus encíclicas, pone de manifiesto esos peligros cuando el paradigma tecnológico excede y reemplaza a la personalidad humana y solo se explica en una realidad donde se concentra más la riqueza en menos manos humanas y el resto pasamos a ser zombies, digamos, en un contexto humano. Así que yo creo que lo de la inteligencia artificial y todo lo que la tecnocracia es un paso más en ese camino tecnocrático, es altamente perjudicial, no solo porque quita puestos de trabajo, sino porque termina destruyendo la concepción de la humanidad como realización de todos los que habitamos este mundo y no solo una nación. El concepto de comunidad se pierde y bueno, pasamos a ser entes directamente. Así que tanto el punto de vista del problema para el trabajador, porque pierde puesto de trabajo, está el otro que es más profundo y nos toma a toda la humanidad. Así que creo que esta es una cuestión que todas las sociedades debemos revisar, porque si no, caminamos peligrosamente a nuestra propia autodestrucción. Os ritmos da mudança tecnológica aparentemente foram acelerados pela pandemia, gerando situações imprevistas. Isso nos leva a perguntar como se observa essa questão no mundo do sindicato. Qual é o grau de interesse nesse processo? Es muy importante desde los tres niveles, ¿no? Desde el nivel reivindicativo, de la herramienta colectiva y de este tercer nivel que es el del trabajador como parte de una sociedad, ¿no? El del trabajador, el peligro es la pérdida de puestos de trabajo. El de la sociedad también, que nos reemplacen las máquinas, ¿no? Y después queda el otro, que es central, que tiene que haber eso mismo, que en el fondo, y es lo que presta a las injusticias, que es la cuestión de el que está solo pierde la capacidad de elaboración en conjunto y termina siendo presa de una pantalla, ya sea la del ordenador o la del canal de televisión, o ya cada vez va a estar todo en la misma, donde le bombardean las mismas líneas de noticias. Y entonces pierde la captación real del mundo que lo rodea para solo quedar enfocado en la realidad que le plantean del medio de comunicación. Y esto es tremendamente gravoso para el trabajador y para la organización sindical, porque uno pierde la capacidad de elaboración y de discusión en conjunto. ¿Qué eso hace? ¿Por qué nacen los sindicatos? Los sindicatos nacen una necesidad para oponerse a la arbitrariedad del patrón. Entonces, como el capital es muy poderoso, los trabajadores se unen y se organizan en un sindicato para poder discutir las condiciones en un pie mayor de igualdad. Por eso el derecho laboral tiene características protectorias, tiende a igualar, hay un principio del derecho del trabajo que es en caso de duda a favor del operario, es decir, tiende a igualar las partes desiguales de la ecuación socioeconómica. Con el teletrabajo, digamos, con todo esto, ¿qué se produce? Un dilote, se produce una desunión absoluta porque el trabajador termina estando solo, y entonces su pensamiento no va a ser en función del conjunto. Por eso tiene que haber, por un lado, todo el teletrabajo tiene que ser una actividad adicional, tiene que estar bien regulado, pero además el trabajador
debe garantizar sus derechos. Te digo, en el caso nuestro de la justicia, esto sirvió de aprendizaje, pero pongamos una situación cualquiera. Vienen a uno con informático y le dicen, no, vos trabajás en tu casa, todo, yo te adapto una pieza, todo lo que sea, vos, todo, un sueldo importante, vos y la empresa. Vos y la empresa estás muerto. Va todo bien hasta que un día le aparece en la pantallita, ni siquiera un telegrama, terminó tu relación laboral. Y cuando estás ahí, ¿a quién le vas a protestar? Estás solo. Tenés que ponerte a buscar otra vez a otro lado. Y en un mundo donde cada vez va a haber menos puestos de trabajo, bueno, esto es la flexibilización laboral que por otros caminos siempre aspiran para obtener una mayor rentabilidad y que la experiencia histórica del mundo nos demuestra que mayor flexibilidad es menos derechos y menos derechos es más pobreza, es más discriminación y es más, como dice el Papa Francisco, perdóname que no repita, la sociedad del descarte, ¿no? Van descartando partes de la sociedad en el camino a eso, a reemplazar diretamente a la humanidad. Quando ele fala sobre a solidão do trabalhador, é interessante, pois isso quebra a própria noção de sindicalização, destruindo a experiência de compartilhar tarefas diárias e problemas comuns gerados por empresas que não podem ser tratadas juntos pelos trabalhadores, devido à falta de compartilhar um local de trabalho físico com outros colegas. Então devemos pensar em como se deve abordar esse processo para evitar uma crise trabalhista. Será possível uma distribuição dos benefícios gerados pela tecnologia por meio de mecanismos como renda universal? Essa foi a última pergunta que fizemos a Julio Piumato. Acá hay dos principios. Si nosotros queremos una humanidad que se desarrolle en armonía y creemos en la vida en comunidad para un bienestar de todos, que tenemos que utilizar los recursos naturales, pero saber que después de nosotros vienen otras generaciones. Así que no tenemos que hacer un destrozo de esos recursos, sino usarlos sustentablemente. Si tenemos esta concepción, es una realidad. Si tenemos la concepción de la voracidad, del que solo quiere más ganancia como un tema de poder, porque ni él, ni sus generaciones, ni los hijos, ni los hijos de los hijos van a poder gastar esas enormes fortunas, la realidad creo que es bastante distinta. Si vamos a una humanidad que podamos convivir todos en forma armónica y garantizando a todos los ciudadanos un mínimo de sustentabilidad, yo creo que hay que hacer una gran reforma, digamos, nacionalmente y en el mundo tributaria, y también hay que pasar a un segundo plano los sistemas financieros. En el mundo los sistemas financieros han reemplazado prácticamente a las economías de producción. Hay muchas empresas productivas que su mayor rentabilidad la tienen de su costado financiero. ¿Y esto qué produce? Que cada vez se produzca menos producto en el mundo de los que realmente son necesarios. Se producen muchas cosas que son absolutamente prescindibles, pero lo que hace a lo que necesita el conjunto de la humanidad para vivir dignamente, no se producen demasiado, y se producen demasiados negocios financieros que son grandes transferencias de ingresos de las mayorías o de los pueblos hacia esos núcleos de especulación financiera. Si no empezamos a cambiar eso, el sistema financiero mundial, empezando por los sistemas financieros locales, en una sociedad donde los que más ganan son los que especulan y la sociedad nos va a llenar de pobres, nos va a llenar. Entonces, en ese camino yo estoy de acuerdo que las rentabilidades mayores tengan que aportar más. No me parece que tenga que ser bajo la forma de subsidiar un desempleo, porque el trabajo hace a la dignidad del ser humano. No me alcanza a mí que los que tienen
me den para que yo pueda comprar comida y vivir. ¿Cuál es mi sentido de la vida? ¿Durar? ¿Soy un animal? Bueno, para algunos sí, más o menos así nos trataría. Pero no, nosotros tenemos proyectos, dignidad, creatividad, y eso lo da el trabajo. Entonces, lo que digo, tienen que establecerse nuevas formas de trabajo, y que ese aporte de las grandes rentabilidades del mundo, incluso la que genera el avance tecnológico, sirva para subsidiar esos trabajos, o no subsidiarlos, sirvan para garantizarle a estos trabajos un ingreso, que esto se hace por la justicia distributiva de un sistema tributario progresivo, que se le saca a los que más tienen para aliviar la carga sobre los que menos tienen. Pero acá el gran desafío es pensar las nuevas formas de trabajo en función de la salvación de la humanidad, ¿no? Y en función de la realización del ser humano. Si lo pensamos de la perspectiva del capital especulativo, bueno, terminan los cyborgs, ¿viste? Terminan reemplazando al ser humano. O tema da evolução da tecnologia e como ela afeta o trabalho é algo que estamos trabalhando já faz muitos anos. Muitas vezes para a descrença daqueles que confiavam que novos trabalhos apareceriam quase magicamente. Marcelo Ramírez é um analista geopolítico e nos acompanhará durante este ciclo para nos ajudar a interpretar o que está acontecendo no mundo, entre as potências e entre os sistemas em conflito hoje e como isso afetará o mundo do trabalho. Cuando uno analiza el tema del trabajo, de lo que va a suceder y de lo que ya estamos viendo en realidad que está sucediendo con el tema del trabajo, creo que una de las cosas más importantes es tener en cuenta que hoy estamos ante un fenómeno nuevo que tiene que ver con el avance de la tecnología. Hoy ya no estamos manejándonos como sucedía en otros momentos con procesos que son meramente de reemplazo de algunas actividades humanas y que, como se creía a principios del siglo XIX, de alguna forma destruían los puestos laborales, pero creaban cosas que hoy no pensábamos que podían existir y por lo tanto nuevos empleos. Esa situación ha cambiado sustancialmente porque la tecnología directamente lo que está haciendo es reemplazando la mano de obra. Más aún, no solo por la robotización y la sofisticación que van alcanzando los procesos automatizados, sino porque además de esto nosotros estamos viendo que aparece en escena un jugador que antes no se conocía, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial permite que se reemplacen trabajos que son de corte intelectual y que antes se pensaba que era imposible que puedan ser sustituidos. Hoy, ser un profesor, ser un médico, ser un abogado, ser un contador, ser un diseñador, cualquiera de estas profesiones, todas son hoy reemplazadas exitosamente por los programas de inteligencia artificial, lo cual quiere decir que nada en el futuro va a escapar. Pero más allá del debate de cuántos serán los puestos que se van a destruir o no, vemos claramente que son insuficientes para cubrir las necesidades del mercado laboral porque destruyen y además tenemos un constante fluir de nuevas personas que intentan ingresar en ese mercado. Entonces, dadas las circunstancias en que está, yo creo que tenemos que aceptar este punto, que es lo que da la sensación que le está costando más entender al arco político e inclusive al arco sindical. No estamos en un proceso más, en un proceso cualquiera, donde estamos en una transición de un sistema a otro. Estamos en un proceso de destrucción cabal, lisa y llana de los puestos laborales, los cuales cada vez van a ser más escasos, cada vez van a ser más insuficientes y le van a quitar a los sindicatos su principal herramienta, que es la huelga, porque básicamente como ya las patronales no van a necesitar los trabajadores y lo que hoy ya estamos viendo, acelerado por el tema de la pandemia, es que hay un proceso para aprovechar e ir metiendo nuevas tecnologías que generan ese reemplazo y lo aceleran cada vez más. Nosotros vamos viendo que cada vez más se va acotando el mercado laboral. Y dentro de lo que pudimos ver, creo que hay un par de cosas que son muy interesantes, como comprender que la ruptura
en los términos de que estamos acostumbrados a trabajar en un espacio en común con otros trabajadores, y el propio trabajo hogareño lo que está haciendo también es atomizando, yendo a una respuesta individual en el mercado laboral también. Entonces, hoy muchas personas que van a hacer el mismo trabajo lo van a hacer en distintos lugares sin conocerse entre sí o con un conocimiento mínimo, lo cual obviamente impide que se tracen lazos de amistad, de cercanía, que esa gente se vaya acostumbrando a compartir cosas con otras personas y luego, cuando haya una demanda laboral, puedan tener una posición en conjunto y concretar una unidad de acción, como es el tema del sindicalismo. El sindicalismo básicamente se basa en esos lazos solidarios que esta forma de trabajo indirectamente va a comenzar a destruir. Y el otro tema creo que viene de la mano es replantear un par de cosas. Uno que tiene que ver con lo que es la dignificación del trabajo sobre la vida humana. Eso es algo que siempre ha sido así, es algo que llevamos dentro de nuestra genética, pero es algo que la nueva tecnología está comenzando a poner en dudas, porque simplemente no va a haber trabajo. Entonces, el ser humano va a tener que expresarse a través de otras actividades que no va a ser la primera vez en la historia, porque ya hemos visto como en la Grecia antigua o en la Roma clásica, lo que se producía era que los ciudadanos no tendrían que trabajar. En ese momento quienes hacían el trabajo en realidad eran los esclavos. Hoy no tenemos esclavos, hoy tenemos máquinas, pero en su momento, si prestamos atención a lo que pasó por ejemplo en Grecia, vimos que florecieron las artes, la literatura, el pensamiento, la filosofía. Bueno, esto puede ser un prolegómeno para una explosión de las capacidades humanas, o puede ser simplemente que esto sea el prolegómeno de una antesala de un infierno donde las enormes mayorías, el 90% de la población, no tenga efectivamente una forma de sustentarse, una forma de vida, y se produzca una división cada vez más aguda entre una pequeña minoría dueña de todo y una inmensa mayoría que no tiene absolutamente nada. Para cerrar esta intervención, creo que viene de la mano con lo que venimos viendo, tenemos que ver el tema de la renta universal, porque llegado a este punto donde el trabajo comienza a desaparecer, más allá de la voluntad que nosotros tengamos, claramente tenemos que encontrar alguna forma. Si entendemos la renta universal o una asignación universal, pongámosle el nombre que querramos, como una forma de dádiva, como una forma de mantener un vago, alguien que no trabaja, creo que nos estamos equivocando. Creo que esto lo tenemos que tomar como si estaríamos hablando de una empresa, donde hay un montón de accionistas que no trabajan, solo aportan capital. Esos accionistas, cuando se hace un balance, se liquidan ganancias, cobran su ganancia por tener un capital puesto a disposición de la empresa en función de cómo funcionó la empresa. Yo creo que deberíamos entender que nuestros países en cierta medida serían como una empresa donde somos todos accionistas de esa empresa, por el solo hecho de ser ciudadano de ese país. Si a nadie se le ocurre decir que un accionista es un vago que recibe la plata simplemente por nada, por no hacer nada, tampoco deberíamos considerar que un aporte, que una distribución de esa riqueza tecnológica hacia esta gente que necesita más sobrevivir de alguna manera en principio, que esto sería tal vez en los pasos iniciales de este proceso, que necesitan ser redistribuidas esas riquezas, no en manos de todos, sino que vayan llegando a todos los rincones de la sociedad. Creo que eso sería una primera analogía bastante interesante como para empezar a verlo, y para que se empiece a hacer carne, empezamos a entender esa idea y se rompan unos cuantos prejuicios que hay sobre este tema. Básicamente la sociedad es la que produce, la sociedad produce a través del avance tecnológico. Entonces, los resultados de ese avance tecnológico deberían ser redistribuidos en la sociedad de una forma lo más equitativa posible. No tenemos que ver esto entonces como una ayuda que fomenta la vagancia, sino realmente como una forma indispensable de mantener en funcionamiento el propio sistema, ya hasta podríamos decir capitalista, porque el mismo sistema capitalista no funcionará si no existen trabajadores, porque de esa manera no habrá consumidores, y si no hay consumidores el propio sistema en sí se agota. Así que bueno, estamos ante nuevos desafíos que implican que expandamos nuestra mente, nos abramos a nuevas alternativas y comencemos una discusión. Tal vez no sea esta la respuesta exacta, pero lo importante es que comencemos a discutir ya lo que se está viniendo.
Muitas vezes parece que se falarmos sobre a globalização ou o fim da globalização é uma questão que parece distante e que não tem nada a ver com os trabalhadores. Mas quem determina o desenvolvimento de nossos países e de nosso mercado de trabalho são as grandes potências e os grandes poderes econômicos. Por isso, vale a pena prestar atenção. Assim que isso é tudo por hoje. Obrigada por acompanhar-nos e esperamos nos encontrar aqui todas as semanas com uma nova edição de Humo e Espejos.